Por cierto, el valor de la vida media que encontraron era de 3,9 segundos, pero regresamos al radio. Sería en 1902 cuando Marie Curie pudo anunciar el peso atómico del radio. Se trataba de una nota muy breve, más aún que aquella en la que anunció su existencia, que comienza de la manera siguiente: Curie M 1902, Curie 1 ED 1954 137. Considerando por cristalización fraccionada la parte más grande del bario radificado que estaba en mi posición, he llegado a obtener alrededor de un DG de cloruro de radio perfectamente puro, lo que me ha permitido realizar una determinación del peso atómico del radio. Resulta de la experiencia Resulta de las experiencias que siguen que el peso atómico del radio es 225, nota bene, adoptando CL35,4 y AG 107,8, con una incertidumbre que no supera probablemente una unidad. En la actualidad, el valor aceptado para el peso atómico del radio es 226,0254. Aún así, todavía no era radio puro, sino cloruro de radio. La muestra pura fue aislada en 1910, cuando Marie y De Beer lograron obtener radio metálico mediante un proceso electrolítico. Curie M y De Beer 1910 se ponía fin así a un largo camino. 12 años de duros esfuerzos, y Peer ya no estaba allí para verlo. Un camino además que solo tuvo entonces término para el radio. El polonio todavía seguía irreductible, como confesaban Marie Curie y De Beer en 1910b en un artículo publicado también en 1910. Ciencia e industria. Hasta muy recientemente ha sido la norma el referirse a los trabajos de Marie Curie como pertenecientes únicamente al dominio de la ciencia, ignorando su dimensión industrial. Gracias, sin embargo, a las investigaciones recientes de algunos historiadores de la ciencia, Bundia 1997, Roque 1997, también Badash 1979, estamos comenzando a situar en una perspectiva más adecuada la investigación en el ámbito de la radiactividad de Marie Curie, una perspectiva en la que los intereses y las actividades industriales desempeñaban un papel destacado. Sin embargo, demasiado en este tema, diré que desde 1904 el laboratorio de los Curie comenzó a colaborar con regularidad con un químico industrial, Arnett de Lisle, que después de consultar con Marie estableció una factoría de radio en Nogent-sur-Marne que llamó sales de radio. El objetivo principal era obtener compuestos de radio que se pudiesen vender con vistas a sus aplicaciones médicas, y es que por entonces ya se tenían grandes esperanzas acerca de la posibilidad de utilidad terapéutica del radio, como veremos más adelante, muy equivocados estaban. El interés por las menas de las que se podía extraer radio había aumentado por entonces considerablemente en el número. El 4 de abril de 1904 de la revista Le Radium, a la que me refería inmediatamente, se informaba que a petición de la Academia de Ciencias de Viena, el ministro de Agricultura del Imperio Austrohúngaro había ordenado, para facilitar el examen de cuestiones importantes relativas al radio, que se prohibiese hasta nueva orden el comercio de residuos de extracción resultantes de la fabricación de sales de uranio de Joachim Stahl. No obstante, se hacía una excepción con Pierre Curie, a quien se permitía comprar 10 toneladas, la misma cantidad que se destinaba a la Academia de Ciencias Veneza. El que se hiciera una excepción con él hablaba a las claras de prestigio internacional que él y Marie habían alcanzado. En ese mismo número de la Radium se informaba que se había fundado en Estados Unidos, en Buffalo, una sociedad Welsh Lofus Uranium and Rand Metals Company para explotar minerales radiactivos obtenidos en el estado de Utah, a casi 5.000 kilómetros de distancia de Buffalo. El mineral que se trataba era sobre todo carnotita, una uranilvanadato, y de cada tonelada se extraía alrededor de 1 gramo de sales de bario radiactivo, que valía 1 millón de veces más que el uranio. Y entonces, y puesto que estoy refiriéndome a Estados Unidos y a 1904, no puedo evitar mencionar un detalle que habla por sí solo de la creciente popularidad de la radiactividad en Norteamérica. Desde la primera, que tuvo lugar en 1851 en Londres, las exposiciones universales atrajeron el fervor popular, un fervor que hasta cierto punto sorprendentemente no parece haber disminuido en la última década del siglo XX.
Con el acceso a la información no ofrece los problemas que planteaba a nuestros antepasados de hace 100 años o menos. Millones de personas las visitaban y visitan deseosos de ver en sus contenidos todo tipo de maravillas que de otra manera en su mayor parte quedarían fuera de su alcance. Una de esas exposiciones y de las más célebres fue la que tuvo lugar entre el 30 de abril, inaugurada por el presidente Theodore Roosevelt, y el 1 de diciembre de 1904 en Saint Louis. Según las estadísticas oficiales, 19.694.855 personas la visitaron. Y entre las atracciones que encontraron esta va una exposición dedicada a radio que el gobierno norteamericano había encargado preparar a George F. Kunz, oficial especial del gobierno en la Agencia de Vigilancia Geológica de Estados Unidos. Se trató, según la nota publicada por George Palissy, 1905, secretario particular de Kunz en la Radium, de una exposición que reunió a un mismo marco todo lo que había sido escrito, dicho, presentado y obtenido en este campo desde Becquerel desde que Becquerel descubriese la radiación hasta los hallazgos más recientes. Minerales relacionados con la radiactividad muestran las sustancias utilizadas en experimentos con rayos X, radio y radiaciones ultravioletas. La primera sal con cloruro de radio radiactiva preparada en Estados Unidos por Alexander H. Phillips de la Universidad de Princeton, radiografías y fotografías, así como todo tipo de aparatos empleados en la investigación de los fenómenos radiactivos, incluyendo algunos de Grox o Rutherford, se podían contemplar en la exposición de Derecho. La ciencia de la radiactividad tuvo otra presencia notable en Saint Louis. A mediados de septiembre, durante una semana, se celebró dentro de los actos que acompañaron a la exposición un congreso de artes y ciencias, una parte del cual estuvo dedicado a la física, química, astronomía y ciencias de la Tierra. Rocks et. 1906, entre los conferencistas de aquella sección, junto a científicos como Edward Nichols, Carl Baron, Arthur Kimball, Paul Langevin, Ludwig Boltzmann y Henry Poincaré, estuvo Ernest Rutherford, como veremos en el capítulo próximo, el científico con mayor credenciales en el estudio de los fenómenos radiactivos. La conferencia de que pronunció llevó el título de Problemas actuales de la radiactividad, Rutherford 1906 a, de manera más modesta, Robert Millikan 1906, que nos disfrutaba aún de la fama que obtendría más tarde. Presentó una comunicación más breve sobre la relación entre la radiactividad y el uranio contenido en ciertos minerales. La radiactividad era, en consecuencia, bien conocida y cada vez más en los Estados Unidos de 1904. Volviendo a Ernest de Lisle, diré que con él trabajaron colaboradores de los Curie, como George Gabriel Rowland, Paul Rasset o Jacques Dana. En 1882-1919, un ayudante de Pierre en la École de Physique et de Chimie Industries, que además se convirtió en el secretario de redacción y luego redactor jefe de la nueva revista de Radium, fundada en 1904, el mismo año en que comenzó a publicarse la revista alemana Jahrbuch der Radio Actività, una Electromic, editada por Jones Stark y financiada por el propio de Lisle. En 1905, cuando Pierre Curie se convirtió en catedrático de la Facultad de Ciencias, invitó a Dan a trabajar en él allí como preparateur. La existencia de la radio merece algunos comentarios. Fue ciertamente importante para las actividades de los Curie. Era, no cabe duda, una excelente y totalmente accesible plataforma para dar a conocer los resultados de las investigaciones que realizan tanto ellos como sus colaboradores. Al mismo tiempo, constituía un punto de apoyo más en la industrialización de la radiactividad como un campo de investigación establecido y respetable. En realidad, la revista tuvo algo así como dos fundaciones. El primer número apareció en enero de 1904 como Henry Fargas, un ingeniero civil, como director, un personaje con una experiencia editorial, ya que en 1886 había creado la Red Universal de Investigaciones Mobiles, y en 1890 la Protección de Intelligence. Se trataba de una publicación mensual ilustrada que hacía debido al interés popular que había suscitado el descubrimiento del radio. El radio ha nacido ayer, comenzaba el primer número. Su entrada en el gran público ha sido rápida y brillante. Conocido ayer solamente en el mundo de los sabios, hoy es un objeto de todas las curiosidades, de todos los deseos. Todos querrían verlo, todos querrían poseer una muestra y convencerse
por propia experiencia que las maravillas descritas en las revistas no son fruto de la imaginación, sino realistas bien tangibles. La inconmensurable revolución que te puede producir en la vida social, la producción industrial de este cuerpo, por sus aplicaciones a la fuerza motriz, al calor, a la luz e incluso al tratamiento de enfermedades consideradas incurables, ha despertado la entusiasta curiosidad de la humanidad. Una vez más, nuestra querida Francia agita la bandera de la ciencia, arrojando resplandores fulgurantes sobre el mundo entero. Se trataba de una publicación destinada a la masa del público turista, obreros, grandes o pequeños propietarios, a los que se ofrecía artículos de los que se les indica cómo reconocer los minerales con posibilidad de contener radio, de tal manera que cada uno pueda buscar muestras y enviárnoslas para que nosotros las analicemos. Farjas era además representante de la fábrica de Arnett de Leslie, o así al menos parecía al menos aparecía en anuncios que publicó en Le Radio 1905, en todo lo que ofrecía aparatos para radio, y en lo que se señalaba que nuestros aparatos son construidos especialmente para la investigación científica y las aplicaciones médicas e industriales del radio. En febrero, Jacques Dana fue nombrado redactor jefe, pero ello no significa que variase apreciablemente la orientación de la revista, en lo que los artículos ni siquiera estaban firmados, lo que da idea de su carácter superficial. En junio apareció el sexto y último número de aquella primera época de la Radium, dejando paso en julio a una nueva serie, cuyo número inicial volvió a ser el primero. Más elegante, estilo Art Nouveau, editado por Massoud, con Dana como máximo responsable en calidad de secretario de redacción. En cuanto a contenidos, ver Davis 1995. Durante los 2 primeros años de existencia de la revista predominaron los estudios que se ocupaban de aspectos médicos. De hecho, en el comité de dirección figuraban 4 médicos: Charles Bouchard, con quien nos volveremos a encontrar, Antoine Becquerel del Hospital Saint-Anthony de París, Niels Finsen 1860-1904, el danés inventor de la fototerapia, y Audin, junto al catedrático de filosofía de Collège de France, Arsène d'Arsonval, y Dais del Instituto Pasteur. Los restantes miembros del comité eran Becquerel, René Prosper, Blondot, de incierta fama por el descubrimiento de unos supuestos y finalmente espurios rayos N, Pierre Curie, André de Vierne, Charles Ferry, Charles Endourt, Guillaume, director adjunto de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, Heinrich Rubens y Ernest Rutherford. Curiosamente, Marie Curie no aparecía en esa lista, aunque había una fotografía de Marie y Pierre Joseph Petit, subjefe del laboratorio de electroquímica de la École de Physique et Chimie Industriales. Ilustrase la portada del primer número, el volumen cuarto 1907. El título de la revista cambió de la Radium Radioactive et les Radiations, les Sciences Quiz y Rachens Leurs Applications a la Le Radium, la Radioactive, les Radions, L'Illumination, Journal de Physique Théorique et Experimental, pasando el comité de dirección a estar formado por Marie Curie al final, Paul Langevin, Paul Villard, George Sagnac, con quien Pierre Curie mantuvo una estrecha amistad, que dio como fruto también artículos artículos en colaboración de Vierne, Blondot, Guillaume, Ferry, Rutherford y Rubens. Retomando el tema de la presente sección, diré que la relación Marie Curie de Leslie fue sin duda satisfactoria para ambos. Por un lado, de Leslie se aprovechaba del conocimiento acumulado por los Curie, pero las investigaciones de Marie también se beneficiaban de la existencia de esta industria. Por ejemplo, cuando el encargo del tratamiento de varias toneladas de Petzblenda, con la que se obtuvieron 40 centigramos de cloruro de radio, a partir de los cuales realizó una nueva determinación del peso atómico de radio, Curie en 1907. En este artículo, Marie aprovechaba para agradecer el barón de Rothschild el que le hubiese suministrado los fondos necesarios para poder comprar 10 toneladas de Petzblenda de Joachim Schmidtal, y dada también las gracias a Ernest de Liszt, que
que nos ha prestado el gran servicio de tomar a su cargo la totalidad de los gastos de tratamiento y que además con la mejor disposición nos autoriza a efectuar en su fábrica de manera graciosa los ensayos de estudios relativos a sustancias radiactivas. Curie M. 1907, Curie I. de 1954, 336. El año siguiente, en 1908, Delis puso a petición de Marie una zona de su fábrica a su disposición. Esta zona se utilizó para llevar a cabo, bajo la supervisión de Debierne, trabajos de índole química, pero el laboratorio de Curie no colaboró solo con Seoul's Dutch Radium, también lo hizo con otras dos fábricas, la establecida por Jacques Dane inicialmente en 1907 y ya de forma más definitiva en 1911 con el nombre de Laboratoire des Arts des Substances Radioactives, Laboratorio de Ensayos de Sustancias Radiactivas, Société Industrielle du Radium, Sociedad Industrial del Radio. A partir de 1912 y otra en la que desde 1911 trabajaba como supervisor otro investigador del laboratorio de los Curie, Albert Laborde, Société Anonyme de Traitements Chimiques, Sociedad Anónima de Tratamientos Químicos, fundada por Henry de Rothschild. Señalaré por último que también entraron los Curie en el desarrollo de instrumentos para realizar análisis radiactivos. En 1900 Pierre Curie perfeccionó un electroscopio, el electrómetro, para medidas de radiactividad, que fue muy utilizado en Francia en industrias y minas, como ha señalado Soraya Bundia, 1997-252, cuando los ingenieros que empleaban este u otros instrumentos se encontraban con dificultades para su utilización, recurrían al laboratorio de los Curie. Así sucedió, por ejemplo, con el electrómetro, que resultaba ser demasiado frágil en las prospecciones mineras. Como resultado a este problema, un investigador del laboratorio permaneció allí de 1907 a 1910. Bella Szilard, 1886, desarrolló un nuevo electroscopio en el que una aguja reemplazaba a la hoja. Szilard 1909, a título de curiosidad, pero asimismo como prueba de la difusión internacional de estos instrumentos, diré que un ejemplar del electrómetro de cuarzo piezoeléctrico desarrollado por Pierre Curie para medidas de radiactividad se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Su funcionamiento está basado en generar una corriente eléctrica mediante tracción o presión ejercida sobre un cristal de cuarzo, de forma que esta corriente, de signo contrario a la general por la sustancia radiactiva, mantenga la lámina de un electroscopio o el índice de un galvanómetro permanentemente a cero. La cantidad de electricidad generada es perfectamente medible por el peso que es necesario poner en el cuarzo piezoeléctrico, y de esta electricidad se deduce la reactividad que presenta la sustancia. El electrómetro del Museo de Madrid está fabricado por la ya citada Société Centrale de Produits y Químiques y tiene el número 2 de fabricación, lo que apunta hacia una rápida introducción en España de los análisis radiactivos. También se encuentra en el Museo de Ciencias un galvanómetro diseñado por Szilard, que se describe en el boletín del Instituto de Radiactividad Szilard 1918 y que fue construido en el laboratorio de automática de la Junta para la Ampliación de Estudios, dirigido por Leonard Torres Quevedo, Ver Moreno Romero y Redrajo, 1995. Vamos, en definitiva, como al igual que había sucedido durante las últimas décadas en el campo de la ciencia y tecnología de telecomunicaciones, telegrafía especialmente, en donde la relación entre ciencia e industria fue frecuente y en ocasiones estrecha en el dominio de la radioactividad, ciencia e industria se beneficiaron mutuamente. Redactividad y medicina. En la sección precedente ha salido a colación la cuestión de las aplicaciones terapéuticas del radio, al igual que la fuerte presencia de artículos médicos en la primera etapa de la radio. En consecuencia explorar esta dimensión. Los efectos biológicos de radio fueron observados muy pronto, al menos en 1900 en Alemania por de manera independiente Fritz Giesel 1900 y Wolkoff, que se expusieron ellos mismos a la radiación de radio, si tenemos en cuenta la radiación que los orígenes de la radiactividad tuvieron con los rayos X y el interés profusión con que estos rayos fueron estudiados y utilizados por medios de todos los países. No resulta extraño que la radioactividad recibiera también rápidamente atención en el mundo médico. Pierre Curie se interesó enseguida por los estudios de Giesel y Wolkoff. En 1901 publicaban un artículo conjunto con Henry Becquerel sobre la radiación filosófica de los rayos del radio. Curie, E.P. y Becquerel, 1901.
Merece la pena reproducir algunos pasajes de este trabajo. Los rayos del radio actúan enérgicamente sobre la piel, señalaban Curie y Becquerel, y el efecto producido es análogo al que resulta de la acción de rayos de Röntgen, e inmediatamente reconocían su deuda con los dos científicos alemanes. Se debe a los señores Wolkoff y Giesel las primeras observaciones de esta acción. Nota bene, Wolkoff y Fotor Rundschau, octubre de 1900. Giesel, Bericht der deutschen chemischen Gesellschaft, T, XX3I, P3.569. El señor Giesel continúa ha colocado sobre su brazo durante unas horas bromuro de radio radificado rodeado de una hoja de celuloide. Los rayos que actúan a través del celuloide han provocado sobre la piel un ligero enrojecimiento. 2 o 3 semanas más tarde el enrojecimiento aumentó, produciéndose una inflamación y terminando por caerse la piel. Y en este punto había referencia a sus propias experiencias. Estos tipos se van a morir. El señor Curie ha reproducido sobre él mismo bueno, Curie murió de cáncer, así que la experiencia del señor Giesel haciendo actuar sobre su brazo a través de una hoja delgada de guatapercha y durante 10 horas cloruro de bario radificado de actividad relativamente débil. La actividad era 5000 veces del uranio metálico. Tras la acción de los rayos, la piel se ha enrojecido sobre una superficie de 6 centímetros cuadrados. La apariencia es la de una quemadura, pero la piel apenas se hace dolorosa. Al cabo de unos días, el enrojecimiento, sin excederse, aumenta de intensidad. A los 20 días se forma costra, después una llaga que se ha curado utilizando apósitos. A los 40 días la epidermis comienza a regenerarse por los bordes, llegando al centro, y 52 días después de la acción de los rayos queda todavía una especie de llaga que toma un aspecto grisáceo, indicando una mortificación más profunda. Algo parecido les ocurrió, como se describe en este mismo artículo, a Becquerel y a Marie Curie, aunque estos casos ocurrieron involuntariamente cuando transportaban pequeños tubos sellados que contenían algunos decigramos de cloruro de bario radificado muy activo, de actividad 80.000 veces la del uranio en el caso de Becquerel. Es muy interesante citar el último párrafo de este artículo. Curie P. y Becquerel 1901, Curie P. 1908, 419. Qué ignorantes eran, me lleva. Además de estas acciones vistas, hemos sufrido sobre las manos es que lo hacían sin cuidado, durante las investigaciones realizadas por los productos más activos diversas acciones. Las manos tienen una tendencia general a perder la piel. Las extremidades de los dedos que han sostenido tubos o cápsulas que encerraban productos muy activos se vuelven duras, a veces muy dolorosas. Para uno de nosotros, sin duda Pierre Curie, la inflamación de las extremidades de los dedos han durado 15 días y han terminado con la caída de la piel, mientras que una sensación dolorosa no ha desaparecido todavía completamente al cabo de 2 meses. Es que no entiendo cómo. Bueno, sí entiendo, pero no mames. Los efectos patológicos del manejo el manejo de sustancias radiactivas hicieron, como estamos comprobando, patentes desde el principio a Pierre y Marie Curie. No los ignoraban, no pueden ignorarlos, ya que les afectó muy pronto. La temprana muerte de Pierre no me sorprende. ¿Acaso le evitó mayores sufrimientos? Aunque por entonces su salud ya se había debilitado, no me sorprende mucho. En cuanto a Marie, padeció toda su vida los efectos de esta investigación, no me sorprende, especialmente dolorosos. Fueron sus últimos años, entre 1923 y 1930. Sufrió 4 operaciones de cataratas. En 1932, que lo miraban de cerca, o que se agudizaron las lesiones en sus manos. Finalmente falleció en 1934 de anemia perniciosa, resultado de haber estado expuesta durante tanto tiempo a radiaciones, no me sorprende. También su hija Irene sufrió los efectos de la radiactividad. Murió en 1956 de leucemia. Desde los 16 años, no puede ser, cuando trabajaba en hospitales o viajaba con su madre en vehículos radiológicos que transportaban aparatos de rayos X por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. ¡Malditos! Había estado sometida a fuertes dosis de rayos ionizados. Más tarde, su propio trabajo certificado había continuado exponiendo a radiación parecidas. Más de medio siglo después de los experimentos que condujeron al descubrimiento del radio, Frederick Joliot, el marido de Irene Curie, estudió la reactividad que todavía contenía los manuscritos en los que Marie y Pierre Curie anotaban los resultados de su investigación, y lo que encontraron los hizo sino constara con que materiales tan peligrosos se habían estado trabajando sus suegros. Hacia 1900 comenzaba señalando
Joliot 1958, Joliot-Curie F1 1961, 815. En la época en la que se acababa de observar la acción cutánea de los rayos emitidos por el radio, los especialistas no se daban cuenta de los peligros de las operaciones con radioelementos y no tomaban prácticamente ninguna precaución para protegerse, maldita sea. Y entre esos especialistas se encontraban Marie y Pierre Curie, que había logrado extraer la Pets Blend alrededor de 0,1 gramos de radio, cantidad importante que sabemos es peligrosa manipular, no me digas. Los documentos fichas de las experiencias en las que había anotado en el mismo laboratorio las observaciones realizadas habían sido cuidadosamente conservadas. Gracias a ello, en abril de 1956 habían sido encargados de elegir algunos documentos de Pierre Curie para exponer una exhibición que se iba a realizar sobre su obra en el Museo Pédagogique de París-Joliot. Midió la actividad de documentos de 1902 relacionados con los trabajos destinados a determinar el peso atómico del radio. Los análisis mostraron que estaban fuertemente contaminados. No puede ser, distinguiéndose incluso la traza de dedos. Sin duda los de Pierre y Marie Curie, que llevaban ellos mismos radio, y añadían muchos años después. Los hombres radiactivos, puta madre. Después, hacia 1926, los trabajadores que frecuentaban el Instituto de Radio pudieron ver en algunos dedos de Marie Curie, en especial en la yema del índice, las trazas profundas de destrucción provocadas por los rayos. Es comprensible que semejantes constataciones despertasen sentimientos emotivos en Joliot. Cuando los rayos emitidos por las fichas penetraban el contador provisto de un altavoz, la actividad se manifiesta mediante una sección de señales audibles. Es emocionante escuchar manifestaciones de esta manera, al mismo tiempo que había sido extraído y manipulado por Pierre y Marie Curie hace cerca de 60 años. Afortunadamente, la experiencia ganada en estos años, en todos esos años, había mejorado la situación. Como también apuntaba Joliot, el análisis de documentos procedentes de 1931 y que él mismo e Irene Joliot-Curie había manipulado, correspondientes a la extracción de una cantidad de radio de entre 0,5 y 1 gramo, mostraba una actividad alrededor de 10 veces mayor que la de las fichas de Pierre y Marie de 1902, a pesar de que entonces la cantidad implicada había sido entre 5 y 10 veces más pequeña, 0,1 gramo. Pero como señalé antes, a Irene esto no le sirvió. Había estado manipulando junto a su madre materiales radiactivos en años en los que las preocupaciones se tomaban eran mucho menores, y en cualquier caso actividades menores, aunque fuesen 10 veces mayores, no son nulas. Volviendo a los trabajos de índole médica de Marie y Pierre Curie, añadiré a lo dicho con anterioridad que Pierre realizó otra publicación en este campo en colaboración con los médicos Charles Bouchard y Victor Balthazar del Hospital Saint-Louis. Curie, P. Bouchard y Balthazar, 1904. En cuanto a Marie, prácticamente no publicó nada en este campo, al que tantos esfuerzos dedicó, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, tema al que volveré en el capítulo 4. No olvido, sin embargo, dedicar dos breves secciones: radiografías y efectos fisiológicos. El tema de su tesis doctoral, Curie M. 1904, también veremos en el capítulo 4 que la dimensión biomédica de la radioactividad quedaría firmemente ligada en el círculo Curie a los fisicoquímicos, a la fisicoquímica, con la fundación poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial del Instituto de Radio, constituido básicamente por dos departamentos: el Laboratorio Pasteur, dedicado fundamentalmente a estudios radiofisiológicos, y el Laboratorio Curie, centrado en investigaciones físicas y químicas. Pero antes de llegar a ese apartado de nuestra historia, es conveniente mencionar algún detalle más acerca del interés de los médicos en la radioactividad. Hacia 1904, la atención que la clase médica gala y de la mayoría de los países en los que la ciencia era objetivo de alguna atención prestaba la radioactividad como posible instrumento terapéutico, iba en aumento. En el Instituto Pasteur, uno de los investigadores, Danis, cuyo nombre nos ha aparecido como miembro del consejo de dirección de la Radium, llevaba a cabo investigaciones sobre la acción del radio sobre tejidos orgánicos, para la cual utilizaban principalmente conejos pobres. En la Facultad de Medicina de París, Darrier dictó un curso sobre las aplicaciones médicas de radio, cuya primera sección tuvo lugar el 3 de mayo de 1904. Comenzaba esta de la siguiente manera: Danier 1904-8.
Es ciertamente presuntuoso, temerario incluso presentar como agente terapéutico un elemento químico físico como el radio, cuyas propiedades no solo conocidas de manera incompleta, pero lo saben ustedes. Es ya el cuarto año que hemos emprendido estas lecciones de terapia basadas en los descubrimientos más recientes y estaba tanteando si tomar como tema de estudio la acción de los rayos X cuando me fueron reveladas las propiedades de terapéuticas del radio tan interesantes, tan sorprendentes que turban al clínico al igual que sus propiedades físicas. Han turbado hasta a los propios sabios que las han descubierto.